En Lucas capítulo 2. Este capítulo 2 del Evangelio de Lucas nos muestra todo lo relacionado alrededor precisamente de el nacimiento de Jesús. Hablábamos la semana antepasada respecto a el significado o lo que para nosotros debería de ser la Navidad, más allá de una fiesta, más allá de toda la tradición y lo que el mundo celebra o festeja. Nosotros tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra vida en la realidad de la intervención divina en la historia y en el mundo, a través de ese momento histórico maravilloso que fue el nacimiento de Jesús. No es algo que podamos ignorar. Y definitivamente Jesús no nació un 25 de diciembre, lo hemos dicho muchas veces. No es algo que para nosotros represente la fecha. Y definitivamente no somos parte de esas tradiciones. No queremos ser parte de ellas. Pero sin embargo estamos inmersos en una cultura en donde el Señor nos dice: una luz no se esconde. Una luz no se coloca debajo de un cajón, sino se coloca en un lugar donde todos la puedan ver. ¿Sí? Estas fechas no son para escondernos ni para tener una actitud religiosa, sino todo lo contrario. Son los momentos perfectos para brillar, para dar testimonio de la luz verdadera que vino a este mundo, ¿sí? Y que muchas personas puedan salir de esas tinieblas a su luz admirable. Así que usted, si tiene una convicción distinta en ese sentido, está bien, no hay ningún problema. Haga lo que el Señor le guíe, pero de una u otra manera Dios a todos nos ha llamado a hacer luz, ¿sí? Y es un énfasis que tenemos que hacer en este tiempo. Vamos a leer hoy acerca de un hombre llamado Simeón. Simeón. Primero, tenemos nosotros que tratar de contextualizar los tiempos en los que vivía Simeón. Hay diferentes opiniones respecto a la edad de Simeón. Hay algunos que piensan que Simeón ya era un hombre mayor, un hombre que estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que ahora puedo descansar, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Es decir, él había recibido una promesa de Dios de que no moriría hasta ver la salvación, conocer al Redentor. Dios se lo concedió, y algunos en base a eso deducen que ya era un hombre mayor, que era un hombre que estaba ya en sus últimos años de vida. La realidad es que es una deducción. No podemos nosotros afirmar una u otra cosa, ¿sí? Así que con lo que nos vamos a quedar es con lo que el texto dice. ¿Quién era Simeón? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque la Biblia no dice quién era, solo dice cómo era, ¿sí? Y yo creo que esa figura de Simeón se ajusta a la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros no somos famosos. La mayoría de nosotros no somos personalidades públicas, ni somos gente reconocida en el mundo, en el medio. No, somos perfectos desconocidos, ¿sí? Somos gente de una u otra manera normal, natural, ¿sí? Y bueno, y por una parte, pues eso es padre, eso es bonito, porque nosotros definitivamente, más allá de lo que podemos ser o pretender ser, podemos estar seguros de algo. Si el mundo no nos conoce, Dios nos conoce. Ahora, ¿por qué es tan relevante este aspecto en la vida de este hombre llamado Simeón, que sea un perfecto desconocido? Porque hay algo, ¿sí? En medio de todo esto que se ajusta a nuestra realidad. Un perfecto desconocido, ¿sí? Viviendo en un mundo caótico.
Pensemos en que estamos situados históricamente en lo que nosotros podríamos decir el primer siglo, aunque en realidad no es el primer siglo, aunque en realidad estamos hablando que estamos 5 años antes de que comenzara el siglo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4 antes de Cristo. Y eso es chistoso, ¿no? Porque Cristo nació antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la cronología está un poco desviada. Herodes, el tetrarca, ¿sí? Murió en el año 4. Entonces, lógicamente, no pudo en el 0 o en el 1 mandar matar a todos los niños. Entonces, Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4 antes de Cristo. Entonces, así funcionan y así está las fechas, ni modo, pero tenemos que contextualizar eso. Ahora, en ese momento, 5 años antes de Cristo, estaba, como ya dijimos, Herodes al frente. Estaba el Imperio Romano, ¿sí?, tomando el control de toda la región de Judea. Los griegos, ¿sí?, habían ya perdido su control militar, habían perdido las posiciones. De hecho, años atrás, en el periodo de los Macabeos, el control griego fue erradicado, se liberaron las regiones de Judea y otras más del dominio griego, ¿sí? Esto con lo que conocemos como la revuelta de los Macabeos, la guerra de los Macabeos, aquella que fue encabezada por Yehuda Maccabi, en donde recuperaron no solamente la ciudad de Jerusalén, sino todos los alrededores. Recuperaron el templo, lo purificaron, lo dedicaron y todo esto. Políticamente y socialmente, Jerusalén, Judea, estaba rota. Y es entonces donde llega el Imperio Romano y comienza a controlar todo aquello. El pueblo de Israel se encontraba en una situación confusa, ¿sí?, saliendo del dominio griego, entrando al dominio romano. Políticamente había muchos problemas. Surgieron varios grupos tratando de nuevamente imitar, duplicar lo que hizo Yehuda Maccabi con el Imperio Romano. No lo lograron, todo esto era caos. Caminar por los caminos que rodeaban Jerusalén era peligroso. Había mucho vandalismo, había mucha inseguridad, había muchas cosas. De ahí que Jesús tomase ese ejemplo del buen samaritano. ¿Recuerdan? Aquel hombre que salió por los caminos y fue asaltado, golpeado. Eso era común en aquellos días. Qué raro, se parece mucho a nuestros días. Políticamente no había el control, estaba el parapeto, ¿sí?, de Herodes, ¿sí?, pero Roma era quien dirigía. Había muchas cosas en todos los sentidos. Religiosamente, el pueblo estaba lejos de Dios. Habían recuperado el templo, lo dedicaron, pero estaban en un punto de idolatría tremenda hacia el templo, hacia la religión, más que hacia Dios. Era un momento y un tiempo, como dijimos hace 15 días, en donde a nadie le interesaba escuchar a Dios. A nadie le interesaba lo que Dios hacía. Estaban muy ocupados en sí mismos, estaban demasiado interesados en sus propias cosas, en sus actitudes, en sus circunstancias, más que en lo que Dios tuviera que decir. Pues en medio de todo esto, ¿sí?, en medio de todas estas cuestiones, había un grupo de personas que eran diferentes, que eran distintos. Y entre estos estaba este hombre llamado Simeón. Y es interesante que no se menciona a Simeón como un levita, como un sacerdote, como un escriba, como un fariseo, como una persona con preparación, como una persona con un cargo, con una responsabilidad, con una educación religiosa. No se menciona absolutamente nada de él. Simple y sencillamente se dice que era un hombre que se describe con 2 características: era justo y piadoso. Vamos a leer respecto a esto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Esta expresión, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, nos describe una situación
que contrasta, ¿sí? Es muy interesante que no se diga, ¿sí? Simple y sencillamente había alguien llamado Simeón. No, se dice había en ese momento y en ese tiempo en Jerusalén, porque Jerusalén, como dijimos, era un caos en ese momento y había una distancia muy grande entre Dios y su pueblo. Y quiero leerles este mismo texto en otra versión, ¿sí? Que resalta este aspecto, ¿sí? Quiero leérselos en la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Que hoy nos sirve para representar esto. Y dice así: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿sí? Fíjense, el texto dice aquí en esta versión en ese tiempo, o sea, destacando el aspecto, ¿sí? Del tiempo, de la ubicación, del contexto histórico, ¿sí? Todo era caos, nadie buscaba a Dios. Pero había un hombre, es decir, había una excepción. Había alguien distinto, había alguien diferente, había alguien que no corría en la misma dirección de todos. Y ese personaje, ¿quién era? ¿Era un sacerdote? ¿Era un levita? ¿Era un principal? ¿Era un patriarca? ¿Era alguien importante? No, era simplemente un hombre. Era alguien, ¿sí? En medio de todo lo que había, ¿sí? Que había tomado una decisión. ¿Y cuál era su decisión? Dice el texto: obedecer a Dios, y lo amaba mucho, ¿sí? Nuestra versión dice era justo y piadoso. Ahorita vamos a ver toda esta parte, pero en esta versión, ¿sí? Nos resalta o nos muestra estas dos características manifestadas: obediente, ¿sí? Y amaba a Dios. ¿Cómo vivía él? Dice el texto: vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Este es un hombre común y corriente, desconocido, que vivía de una manera particular, en donde el poder de Dios a través del Espíritu Santo se manifestaba de una manera maravillosa. Y vamos a ver en la vida de este hombre algunas características que Dios busca en cada uno de nosotros. Sabes, como decíamos hace un rato, los tiempos que vivimos son tiempos muy similares a los que vivió Simeón. Tiempos en donde el caos, la confusión, ¿sí? Reinan, donde la gente no quiere escuchar a Dios, donde la gente hace cosas en contra de Dios, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención en el texto es el hecho de que Simeón no era el único, ¿sí? No era el único, había más. Si continuamos leyendo en el texto, en el verso 36 nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea, 84 más 7 más lo que fue virgen, estamos hablando de que por lo menos tenía 100 años. Y ahí estaba todavía Ana. Y no estaba en su casa de retiro, no estaba en el asilo, no estaba, sí dice el texto, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora. Fíjate, ¿sí? Dice, vamos a leer ahorita en el texto cómo Simeón fue convocado por el Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo para llegar a un punto, para ir a un lugar, para hacer algo, ¿sí? Y el texto también dice que Ana, de la misma manera, llegó al mismo lugar, al mismo tiempo, ¿sí? Suponemos, deducimos que de la misma manera que Simeón, ella fue convocada por el Espíritu Santo para llegar a ese momento, a ese lugar, a la hora indicada, ¿sí?
Y dice el texto, se presentó a la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, no solamente Simeón estaba ahí, estaba Ana y estaban todos aquellos que esperaban la redención de Dios. Mira, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque en el tiempo del caos, donde los religiosos, donde los principales religiosos de la época estaban ocupados en otras cosas, estaban enfocados en su religión, enfocados en sus justicias, enfocados en ellos mismos, había un grupo de personas que eran desconocidos completamente, que eran personas comunes y corrientes, que no tenían ningún tipo de preparación, ningún tipo de involucramiento en todo esto, pero que eran personas que escuchaban la voz de Dios, que oían a Dios, que sabían discernir los momentos, los tiempos, y que además de todo tenían esperanza, que eran completa y totalmente diferentes a las personas de su época, de su tiempo, que buscaban cosas diferentes, que vivían de manera diferente, que se notaba en ellos algo completamente opuesto a la vida de todos los demás. Estas personas, sí, son el remanente de Dios. Y sabes, en cada época y en cada tiempo, Dios tiene un remanente. Tiene un grupo de personas, ¿sí?, que son diferentes, que son distintas, no religiosos, como vamos a ver en un momento, sino diferentes, distintas. Y vamos a ver en la vida de Simeón qué lo hacía diferente, qué lo hacía distinto, y por consecuencia podríamos pensar en las características de todos estos que estaban ahí. Cuando Elías, ¿sí?, se enfrentó a los profetas de Baal, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Acera, 850 en total, él nos revela el Nuevo Testamento que le decía a Dios: Dios, solo yo he quedado, no hay nadie más. Y Dios le dijo: no, Elías, no eres el único, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ni se han inclinado ante Baal. ¿Sí? Siempre Dios tiene un remanente y son desconocidos, pero Dios sí los conoce. Y esto es lo que Dios busca en cada momento y en tiempos de crisis y de caos, como los que estamos viviendo y como los que vamos a enfrentar. ¿Sí? Que haya un remanente siempre que permanezca fiel, obediente y expectante de lo que Dios tenga que hacer. Eso sucedió en el momento en el que Jesús nació. Vamos a mirar lo que nos dice el texto. Entonces dice, verso 25, leímos ya: este hombre llamado Simeón vivía en Jerusalén y era diferente, era distinto. ¿Qué lo hacía diferente y qué lo hacía distinto? Dice el texto que era justo y piadoso. Justo y piadoso. Pero vamos a ver primero qué significa el nombre de Simeón. Simeón, ¿sí?, es una raíz hebrea, ¿sí?, aunque aquí está en griego, pero su raíz, el nombre es hebreo y significa el que escucha. ¿Sí? El que escucha, oyente. Un Simeón es alguien que escucha, alguien que quiere oír, alguien que pone atención a algo. ¿Sabes? Dios, ¿sí?, está buscando ese tipo de personas. Gente que quiera oír, que quiera escuchar. El evento más increíble, el momento crucial en el plan de Dios, o uno de los momentos más importantes, cruciales en el plan de Dios, en el diseño de redentor de Dios para la humanidad, era ese:
la llegada de Jesús al mundo, el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, aquel acontecimiento maravilloso tenía lugar. Y entonces, ¿sí?, Dios no iba a dejar, ¿sí?, a sus hijos, a los que lo aman, a los que lo buscan, sin que lo supieran, sin que ellos supieran. La Biblia dice que Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo, comunicarlo a sus profetas. Recordamos el momento aquel cuando el Señor decide destruir a las ciudades pecadoras. Y entonces de repente se detiene Dios y dice: oigan, no lo he comentado con Abraham. No le he dicho a Abraham lo que quiero hacer. Detiene todo el Señor, va con Abraham, le comunica, habla con él. Abraham intercede, Abraham diserta con Dios, escucha, ¿sí? Y Abraham conoce el plan de Dios. No es que Dios necesitara pedirle permiso a Abraham. No es que Dios, sí, no haga las cosas sin consultar, sin hablar, sin mostrárselo. Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Sin embargo, Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que le buscan. Dice la Escritura, sí, que Él, aquellos que le buscan de mañana, temprano, dice: a estos Dios les revelará y les mostrará su pacto. Aquellos que buscan, Dios los honra mostrándoles lo que va a hacer y lo que va a suceder. Sí, Simeón era alguien que quería escuchar, que estaba escuchando a Dios, que estaba atento a lo que Dios quería. Y dice el texto que Dios le mostró que el Salvador venía y que él no iba a morir antes de que lo viera con sus propios ojos. Esa es una cosa importante. Sabes, a Dios le encanta comunicarse. A Dios le encanta hablarle a sus hijos. Le encanta mostrar sus planes. Le encanta manifestarle lo que va a suceder, cómo sucederán las cosas. Encontramos a un Daniel que dice: Señor, quiero saber qué va a pasar. Quiero saber cómo van a ser las cosas. Y dice la Biblia que Dios, desde el momento en que Daniel dispuso su corazón para escuchar y para atender, desde ese momento Dios envió a un ángel para que le mostrase todo. Se tardó un poquito porque el príncipe de Persia se le opuso. Pero dice la Escritura, desde el momento en que tú dispusiste tu corazón para escuchar, para atender, Dios envió algo a tu vida. ¿Sabes? Dios se deleita, sí, en aquellas personas que lo quieren escuchar, que lo quieren conocer, que quieren saber lo que Él quiere hacer, lo que Él va a hacer, lo que va a suceder. Dios honra a estas personas. Simeón era una persona que quería escuchar, a diferencia de aquellos que estaban en Jerusalén, que no les interesaba escuchar a Dios. Adoraban a Dios con su religión, adoraban a Dios con sus formas. Pensaban que honraban a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con todo eso. Pero más allá de eso, Dios se deleitaba, se deleita, sí, en aquellos que lo quieren escuchar. Dios, en esta época, olvídate de Navidad. Vivimos un tiempo en donde la iglesia se está perfilando, el mundo se está perfilando, sí, a un momento crucial. Estamos en los últimos tiempos, sí, lo sabemos, pero estamos en los últimos de los últimos tiempos. Estamos en un momento en donde todo se está acomodando de una manera maravillosa, de una manera increíble, sí. Todas las malas noticias que escuchamos, todo lo que sale en las noticias, todo lo que vemos que sucede en el mundo, en el oriente, aquí en nuestro país, en el norte, Estados Unidos, todo está controlado y manifestado, sí, por Dios. Y todo eso nos indica que nos estamos enfilando hacia la recta final de la historia de la humanidad. Y la iglesia no puede estar sorda a lo que Dios tiene que decirnos. La iglesia no puede estar apática a los planes de Dios. ¿Sabes? Dios quiere hablarnos.
Dios quiere mostrarnos cosas maravillosas, pero la pregunta no es si Dios quiere hablar. La pregunta es, ¿habrá quien quiera escuchar a Dios? ¿Habrá Simeones que quieran escuchar a Dios? Sí, yo creo que sí los hay. Y podemos nosotros ser parte de esto. Ahora, este Simeón no solamente era un oyente, alguien que quería oír de Dios, sino era alguien que oía a Dios y que hacía algo al respecto. ¿Sí? Los calificativos que se mencionan de Simeón es que era justo. La palabra justo es un vocablo griego que es dikaios. Dikaios es el 1342 del Strong's, dikaios. ¿Qué significa dikaios? Dikaios significa, en un sentido amplio, alguien que es recto, ¿sí? Alguien que es virtuoso, que tiene virtudes, ¿sí? Que busca mantener y obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? En un sentido un poco más cerrado, estricto del significado de la palabra, es aquel que le da a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Una persona justa es una persona que hace lo correcto, que hace lo que tiene que hacer, que obedece a Dios, que vive de una manera recta, que vive de una manera justa, no solamente delante de Dios. Lo interesante de dikaios es que esta palabra tiene que ver sí con Dios, tiene que ver sí con obediencia a Dios, pero esa obediencia se manifiesta en la relación que tiene con los demás. Dikaios es una persona que tiene una relación con Dios, y esa relación con Dios se manifiesta en su manera de obrar, en su manera de relacionarse con la gente que le rodea. De tal manera entonces que cuando hablamos de una persona justa, estamos hoy en nuestros días hablando de alguien que ha sido justificada por la gracia de Dios, que ha sido perdonada por el Señor. Pero sí, ese perdón, esa gracia o esa justificación que ha obtenido delante de Dios se manifiesta en la forma en la que vive con los que le rodean, con su familia, con sus vecinos, con sus empleados, con sus jefes en el trabajo, con la gente que le rodea. Es justo, es recto, es equitativo, no retiene el salario. Es decir, una persona que hace lo correcto, ¿sí? Con las autoridades, ¿sí? Que es respetuosa. El día de ayer, sí fue ayer, venía yo regresando, ya era tarde, eran yo creo que como las 11 de la noche. Venía yo regresando a casa y cerca de donde vivimos hay una zona donde es una avenida atrás de un centro comercial, ¿sí? Que es Galerías Atizapán. No sé quién conozca por allá, ahí donde el aire da vuelta. Hay una avenida en la parte de atrás en donde la circulación generalmente es hacia la izquierda, porque todo el mundo va para allá. Hacia arriba somos pocos los que vamos, ¿sí? Y normalmente hay un semáforo que todos se lo pasan. Y el día de ayer yo iba ahí, ya era tarde, y entonces veo la luz parpadeante y entro en un dilema. Y digo, y todo el mundo se lo pasó. Y yo digo, qué dilema tan grande. Pues para mí sí fue un dilema. Y me detuve. A un lado de mí se pasó otro, pero todos los que venían detrás de mí se detuvieron. Yo les aseguro una cosa: si yo me paso, los de atrás se pasan.
Me hubieran visto a mí parado, nadie se detiene. ¿Por qué? Porque generalmente así somos. Somos como borregos, ¿sí? Todos se lo están pasando, me lo paso. ¿Y sabes? Ese es el problema con nuestra sociedad. Que no hay nadie que tenga un respeto por las autoridades, por lo establecido, por las reglas, por las normas. Y nosotros como creyentes en Jesucristo, desafortunadamente, nos dejamos llevar por la inercia de este mundo. Eso no es ser justo. Eso es todo lo contrario. Un hombre, una mujer justa es alguien que no importa las circunstancias, que no importa absolutamente nada, hace lo correcto en todo momento y en toda circunstancia. Un semáforo, eso no representa nada. Tal vez para ti no representa nada, pero en tu mente sí representa mucho. Hoy te pasas un semáforo, el día siguiente, sí, es otra cosa. Y así llegas hasta no pagar impuestos. Llegas así hasta ¿qué? Hasta cruzar un límite en una relación, ¿sí? A la infidelidad. Llegas así y va creciendo y va creciendo. Un hombre justo es alguien que observa las cosas y hace lo correcto en todo momento y en todo tiempo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros escuchemos a Dios, oigamos lo que Dios tiene que decirnos y lo pongamos en práctica. Y vivamos de esa manera. La Biblia dice, nos invita a que nosotros no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Tenemos que vivir de esa manera, ser el ejemplo, ¿sí? La Biblia dice que somos sal de la tierra. La Biblia dice que somos luz del mundo. Y no es una cuestión cultural. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a la cultura de este mundo. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir contra cultura. Y necesitamos, si en nuestro país la corrupción es algo natural, pues es cultural. ¿Sabes? Mi cultura no está en este mundo ni en este país. Mi cultura está en el cielo. La cultura que yo vivo, que yo tengo que seguir y la que tengo que observar y la que tengo que enseñar a mis hijos es precisamente la cultura divina, de lo correcto, de lo justo, de no robar, de no mentir, de hacer lo correcto, de dar lo justo a las personas, ¿sí? A la persona que trabaja, a la persona. A veces se nos hace fácil. Alguien hace trabaja para nosotros, dice, híjole, ¿te doy mañana? ¿Tú crees que la persona trabaja por gusto, por hobby? A lo mejor para ti no es problema pasar un día sin un sueldo, sin un salario, sin un pago, pero hay para quien sí. Y yo tengo que pensar en eso. Tengo que pensar en lo justo, tengo que pensar en lo correcto y en la responsabilidad que tengo para con los demás. ¿De qué manera va a afectar lo que yo haga? Que deje mi basura aquí, que la ponga acá. ¿De qué manera va a afectar eso? Yo necesito ser un ejemplo, ¿sí? Simeón, cuando dice la Biblia que era justo, habla no solamente que conocía su relación con Dios, sino que había una diferencia en él que se mostraba, que se manifestaba a los demás, haciendo lo correcto, haciendo lo justo. Ahora, nosotros debemos de saber, no solamente era justo, sino dice el texto, también era piadoso. La palabra piadoso es una palabra que proviene de una raíz que es eulabes. Eulabes, vocablo 21-26 del Strong's. Y esta palabra eulabes significa bien agarrado. Bien agarrado. Una ocasión en un parque acuático, mi niña Valentina
se subió conmigo. Era un tobogán gigantesco, ¿sí? Gigantesco, en donde te subes en una rueda, ¿sí? Inflada, ¿sí? Y como ella estaba chiquita, no podía ella, o sea, si ella se sentaba, se iba por en medio, ¿no? Entonces yo la tenía que ir agarrando. Pero yo la llevaba así entre las piernas y le dije, no te sueltes, hija. No, ella iba agarrada así de la rueda. Yo no soy de los que les gusta ese tipo de cosas. Eso de sufrir gratis o pagar para sufrir. O sea, de ir, no es lo mío. Pero ni modo, uno por los hijos hace hasta eso. Ella se quería subir, papi, por favor, todos se están subiendo y yo no me voy a subir. ¿No harías eso por mí? Y el chantaje por delante. Pues ni modo, pues hacerlo, órale, vamos. Le dije a su mamá, ¿tú? No, gracias. Ni modo, pues ahí voy. Tobogán, no sé qué será, había que subir una altura de unos 25 metros. Entonces imagínate el tobogán. Entonces ya iba yo subiendo y volteaba yo hacia abajo y dije, Señor, ¿a dónde vamos? Ni modo, bueno, está bien. Ya estamos ahí. Dice, Señor, la niña tiene que ir. Sí, tenga mucho cuidado, mire que sí. Pues yo dije, ¿por qué tanta? No, ya cuando íbamos en las curvas me di cuenta. Entonces yo le dije, no te sueltes, no te sueltes. En una de esas, ¿qué creen que pasó? Se soltó. No eulabes, es decir, no se agarró bien. Y que sale volando. Entonces, así, literalmente. Así, yo vi cómo se levantó. Entonces, no la podía yo agarrar porque si no nos íbamos volando los dos. Con las piernas la pesqué en el aire. Y al día de hoy se acuerda de esa experiencia. ¿Sí? Le dije, te dije que no te soltaras. Y bajó temblando, yo más. Pero desde ahí, cada que le digo agárrate, es agárrate, porque si no sales volando. Mira, nuestra relación con Dios, ¿sí? Es esto, lo que describe. La piedad no es otra cosa sino vivir agarrado completa y totalmente de Dios, ¿sí? Pero fíjate, ese vivir agarrado de Dios, pegado a Dios, dice ahí el significado de la palabra. Eulabe significa bien agarrado, con cuidado y seguridad. ¿Sí? Con cuidado y seguridad. Entonces, yo tengo aquí mi computadora. ¿Ustedes creen que si yo transporto mi computadora así, la estoy agarrando con cuidado y seguridad? No, claro que no. Ay, mejor la agarro bien. Se me vaya a caer y vaya a ser muy gráfico el ejemplo. Eso no es agarrarla con cuidado y seguridad. Agarrarla con cuidado y seguridad es esto. ¿Sí? Es esto. Es para que no te lo roben, para que no se te caiga. ¿Sí? ¿Qué haces cuando te subes al metro? ¿Dónde metes tu cartera? ¿La agarras y la pones así? No. Lo metes en un lugar donde sabes y lo tienes agarrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieres perderla. Tu relación con Dios es algo así. ¿Sí? Tienes que vivir agarrado. ¿Por qué? Porque hay un león llamado diablo, ¿sí? Que anda buscando a quien devorarse. El ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Sí? Hay alguien que no le gusta que tú seas piadoso, que tú tengas una relación cercana con Dios, que tú busques a Dios. No, entonces ¿qué va a hacer? Te va a poner cosas, circunstancias, personas, gustos, aficiones que te van a separar de Dios. Y tú piensas, yo lo puedo controlar, yo puedo vivir con eso. Estás mal, estás equivocado. Si tu relación con Dios no la tienes bien agarrada, no vives pegado a Dios, no vives en esa relación con Dios, si Él no es tu principal afecto, entonces, ¿sí? No te vas a agarrar bien. ¿Y sabes qué va a pasar?
Dice el libro de Joel: pueblo grande y numeroso, con dientes de león, subió, asoló la vid, descuartizó la higuera. Refiriéndose, ¿sí?, a los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. ¿Sabes el diablo qué está haciendo? Está haciendo eso. Está levantando circunstancias. Él está actuando en este mundo, ¿sí? Y su ataque, ¿sí?, no es contra la humanidad. La humanidad la tiene presa en sus manos, bajo su yugo y bajo su dominio. ¿Sabes contra quién es el ataque? Contra nosotros, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Específicamente contra el remanente. Y se va a llevar en medio a quien pueda. Faraón, ¿a quién buscaba matar? A Moisés. Y se llevó a todos los demás niños. Herodes, ¿a quién buscaba matar? A Jesús. Y se llevó a muchos niños. ¿Sabes? El diablo está buscándonos a cada uno de una manera particular. ¿Y qué es lo único que me puede librar? ¿Sí? Y me va a permitir permanecer: mi piedad. Es decir, mi relación con Dios. Que yo tenga bien agarrado a Dios, que yo me agarre bien a Dios, que yo sostenga una relación con Dios cercana, íntima, con todo lo que soy. O sea, cuando me llego a subir a esos juegos, ¿sabes qué hago? Yo me agarro de aquí y de acá con los pies. O sea, salgo con dolor de brazos. No me gusta. Yo digo, no. Pero ¿sabes qué? Así es la vida. Si tú no te agarras de Dios, te vas a caer. Te vas a caer, te vas a resbalar. Si tú no eres obediente a Dios, a sus principios, ¿sí? Si tú te permites ciertas cosas, amistades con personas que no. Una vez me preguntaba a alguien y me decía: oiga, pastor, es que pues yo tuve una novia en el pasado. Ya sabe, pues así es la vida, ¿no? ¿Está bien? Y me volvió a hablar esta novia, y yo no tengo nada, somos amigos nada más, y de repente hablamos. Y me dice: ¿qué tengo que hacer con esa relación? ¿Puedo permanecer así, sabiendo que pues yo estoy casado y todo? ¿Está bien? Yo le dije: mira, lo que tienes que hacer es contárselo a tu esposa. Y voltea y se me queda bien. Digo: ¿cuál es el problema? Y me dice: no, pero pues es que. Digo: ¿cómo que es que? Me dice: sí, no, pues. Digo: ¿no se lo quieres contar? Y dice: pues creo que no. Digo: entonces, o sea, tú dime, ¿crees que eso es correcto? Y me dice: no, ¿verdad? Pues claro que no. O sea, mira, hay cosas que nosotros tenemos que saber. No podemos jugar, y menos en este tiempo. Vivimos en tiempos y momentos en donde no podemos jugar. No podemos darnos lujos. No podemos nosotros simple y sencillamente pensar que podemos salir bien librados. Pregúntale a Sansón, pelón y ciego, sin ofender a nadie. No, de verdad, pero entiende una cosa: no podemos jugar. No podemos nosotros simple y sencillamente pensar, ¿sí?, que podemos agarrar a Dios así, que nuestra relación con Dios puede ser así. No, o te agarras de Dios, o ¿sabes qué? Te caes, resbalas. Esa es la piedad. La piedad es una relación en donde tú tomas a Dios. Cuando tú te agarras bien de algo, ¿sabes qué? Nada, no puedes agarrar otra cosa.
no hay otra cosa que puedas agarrar. Y esa es la idea. Cuando tu relación con Dios es lo principal, todo lo demás, como decía Pablo, es basura, es superficial, es temporal. Se pierde, no pasa nada. Simple y sencillamente necesitamos eso, aprender a escuchar a Dios, obedecerlo y amarlo por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy peligrosos, vienen tiempos difíciles. Vamos a continuar leyendo el texto. Y el texto dice: era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. La palabra esperaba es una palabra conocida por nosotros, o por lo menos que debería ser familiar. Esta palabra esperaba es una palabra griega que es prosdekomai. Y esta palabra prosdekomai literalmente significa admitir, dar acceso, esperar algo de alguien y no rechazar lo ofrecido. ¿Sí? Entonces, prosdekomai significa aceptar algo, admitir algo, darle acceso a algo, esperar algo de alguien, ¿sí? Y no rechazar lo que se nos está ofreciendo. Esto es importante, ¿por qué? Porque mira, ¿a qué le abrimos nuestro corazón? ¿A qué le estamos abriendo nuestro corazón? Eso es prosdekomai. Lo que tú metas en tu corazón es lo que tú vas a esperar, es lo que tú vas a desear, es lo que tú vas a hacer. ¿Quieres saber por qué haces lo que haces? Porque lo deseas. ¿Y sabes por qué lo deseas? Porque has pensado en ello y le has abierto las puertas de tu corazón. Mira, tu problema no es genético. Tu problema no es del medio ambiente. Tu problema es lo que has permitido que en tu corazón entre, a lo que le has abierto las puertas. ¿Sí? Tú tienes la esperanza, ¿sí?, de algo, porque eso es lo que está en tu mente. Y el problema es que le abrimos las puertas al pecado, a los deseos, a lo inadecuado, a lo que no le agrada a Dios, a lo que va en contra de la justicia de Dios. ¿Qué era lo que él esperaba? Dice el texto, él lo que estaba esperando, o a lo que le abrió la puerta, fue a la consolación de Israel. A la consolación. La palabra consolación es la palabra paraclesis. ¿Sí? La palabra paraclesis. ¿Qué significa paraclesis? Significa consuelo, refresco, ayuda, salvación mesiánica. Esto es lo que la palabra paraclesis significa: consuelo, refresco y ayuda. ¿Sí? O sea, ¿qué era lo que Israel necesitaba? Necesitaba redención, necesitaba un Salvador, y para eso vino Cristo. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Jerusalén? ¿Qué dice Juan capítulo 1? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? No le abrieron la puerta. No, le abrieron la puerta a todo, a ellos mismos, a su religión, a su idolatría, a todo, a su autosatisfacción. Pero no le abrieron la puerta al Redentor, al Salvador, aquel que les brindaría el consuelo, les daría seguridad, cuidaría de ellos, les daría refresco, les permitiría salir de la prisión en la que se encontraba. ¿Sabes por qué nos encontramos en diferentes circunstancias de pérdida, de dolor, de tristeza, de amargura? ¿Sí? ¿Por qué nos encontramos en eso? Porque le hemos abierto la puerta a eso en nuestra vida. Y le hemos cerrado la puerta al Redentor, a Dios, a lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece consuelo, fortaleza, ayuda en la necesidad. Pero eso nos gusta. Lo que no nos gusta es el camino que nos lleva a eso.
Lo que no nos gusta es la obediencia. Lo que no nos gusta es dejar de satisfacer nuestros deseos. Lo que no nos gusta es hacer a un lado nuestro ego, nuestro orgullo, dejar de buscar el reconocimiento y el favor de los hombres. Eso no nos gusta. Nos gustaría un Dios el cual nos diera lo que queremos, lo que necesitamos, sin pagar un precio. Y no que tú tengas que pagar un precio, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Pero lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Y ahí es donde las cosas se complican para muchos de nosotros. Dios desearía, ¿sí?, que le abrieras las puertas de tu corazón, que tuvieras esperanza en Él. No, pues yo tengo esperanza en Él. Sí, pero la esperanza va más allá, ¿sí?, de algo. Mira, por ejemplo, yo en la mañana, todas las mañanas tengo que enviar ciertas cosas a la iglesia del norte. Antes de salir para acá o al lugar donde me toque, tengo que enviar ciertas cosas. Generalmente lo hago en un taxi. Hoy salimos de casa y entonces no había taxis. Hablé a la central de taxis, les dije: necesito un taxi aquí. Sí, señor, ahorita lo radiamos y se lo mandamos. Pasaron 6, 7 minutos, no llegaba el taxi. Dije: ¿qué hago? Sí, entonces me metí a la aplicación de Uber y dije: voy a ver cuánto tarda un Uber. Tardaba 9 minutos. Dije: ¿qué hago? ¿Me espero? Entonces pedí el taxi otra vez y estaba yo aquí con la aplicación de Uber y viendo, y lo pedí. Total que dije no, y llegó primero el otro. ¿Sí? A veces así estamos nosotros en nuestra vida. Ok, Dios, yo espero en ti y todo, pero por acá a ver cómo le voy a hacer. O sea, Dios es nuestra esperanza. No, es una de nuestras esperanzas, mas no toda nuestra esperanza. ¿Y sabes qué? A Dios no le gusta la competencia. Simple y sencillamente. ¿Quieres algo de Dios? Espera solamente en Él. Renuncia a todo lo demás. Renuncia a poner tu esperanza y esperar algo más, ¿sí?, de los demás. Fíjate lo que dice la escritura. Vamos a ver qué dice Job 11. Job 11:13. Job 11:13. Creo que no lo van a poner. Bueno, vamos a buscarlo acá. Mira, sí lo pusieron. Qué bueno. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él, fíjate, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, adelante, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Mira, está hablando de todo lo que estamos nosotros mencionando, ¿sí? Verso 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Fíjate, todo esto viene, la esperanza, la confianza, la seguridad, viene de desechar todo lo injusto, todo el pecado, y enfocarse solo en Dios. Ese es el pago, esa es la retribución de lo que estamos hablando, de la piedad, de agarrarse de Dios, de que sea de lo único que nos sostengamos, desechar todo y agarrarlo solamente a Él. Dice el texto, sí, tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. No va a importar lo que hay alrededor de ti. No va a importar absolutamente,
vivirás confiado, completa y totalmente confiado. Salmo 62, verso 1. Salmo 62, verso 1. En Dios, fíjate, en Dios dice solamente. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. ¿Qué dice? No resbalaré mucho. Dice, no resbalaré jamás. No, por favor. Pues sí, vamos a tener 2, 3 tropiecitos. Pero ¿sabes qué? Hay más certeza de que no resbalemos estando en Él. Verso 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Bueno, verso 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira con su boca, bendicen pero maldicen en su corazón. No hay congruencia. Estas personas son incongruentes. Verso 5. Alma mía, sí, fíjate, la diferencia entre alguien que solamente confía en Dios y quien no lo hace es en qué está pensando. Los que no están enfocados en Dios nomás están pensando a quién molestar, nomás están viendo a quién criticar, nomás están viendo en lo que se equivocan, nomás están viendo los errores de los demás. Somos excelentes y maravillosos para juzgar y decir no, eso no, esto sí, esto no. ¿Sabes qué? Enfócate en tu vida, en ti, en tu pecado, no en el pecado de los demás. Bastante tienes con mirarte a ti, mirar tus faltas, como para estarte preocupando, ¿sí?, por la paja del ojo ajeno. Dice ahí, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. 2 más. Ay, Dios, ya es muy tarde. Vámonos, no, ya hasta Zacarías. Zacarías 9. Zacarías 9, verso 12. Zacarías 9:12. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Les voy a leer este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque hoy también os anuncio. Es la misma versión. Espérenme tantito. Sí, es la misma, ¿verdad? Pues no cambia acá. Así es la tecnología. Bueno, Zacarías 9:12 dice así. Antes les voy a leer la traducción en lenguaje actual, pero les voy a leer desde el 11. Yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre. Por eso rescataré tus presos del pozo seco donde ahora están, y volverán llenos de esperanza. Y a esas ciudades que parecen fortalezas, sí, hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Está muy romántica la traducción. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. ¿Sabes? La promesa de Dios es esta, ¿sí? Hay un pacto.
que Dios ha hecho con nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Y ese pacto es: yo estaré contigo. Sabes, mira, la mirada de Dios, el Paracletos, que es el Espíritu Santo, es el que está con nosotros y Dios prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí, para redarguirnos, sí, para que no pequemos, pero sobre todo como una ayuda, como una fortaleza, como algo en los tiempos de angustia y de necesidad. Dios no nos promete que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer. Lo que nos promete es que nos va a sacar adelante. En la semana estaba yo con alguien, acompañando a alguien, ¿sí?, al hospital, al médico. Estábamos afuera de un consultorio de un oncólogo. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa cáncer. Y cuando tú escuchas esas palabras, ¿sí?, todo se viene abajo. Y estábamos ahí esperando, confiando en Dios, ¿sí? Cuando el médico da el diagnóstico, da la expectativa y los resultados, ¿sí?, y dice: esto no es cáncer. ¿Sabes qué maravillosa noticia? ¿Sabes qué alegría y qué júbilo para las personas? Sí. Después de ahí salimos, fuimos a la cafetería y estábamos platicando. Y yo les decía: este es el peor lugar para estar. Sí. Pero en este lugar tan horrible en donde estamos, escuchar y sentir la voz de Dios que nos dice: yo estoy contigo, es maravilloso. Y no importa si estamos atravesando el valle de la sombra y de la muerte, sí, porque Dios tiene un compromiso con nosotros a través de Jesucristo. Y ese compromiso es: estoy contigo, estoy contigo, sí. Esa es la esperanza que Dios ha traído a través de Jesucristo. Simeón, sí, se preocupó por obedecer, por vivir de una manera justa, por tener una vida piadosa, no una religión, sino una vida piadosa, día con día, pegado, agarrado completamente de Dios. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y dice la Biblia, 3 veces el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de Simeón. El Espíritu Santo le hablaba, el Espíritu Santo venía sobre de él, el Espíritu Santo lo llevaba, lo guiaba, lo movía. Sabes, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Vamos a vivir tiempos de engaño, de mentira, de falsedad, tiempos difíciles, y necesitamos la ayuda, la guía, la fortaleza del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que seguir el ejemplo de este hombre, de vivir de una manera justa, de una manera piadosa, que nuestra relación con Dios haga una diferencia, que nuestra vida se pueda notar en medio de todo este caos, en medio de todos los que no buscan a Dios, que haya alguien que busque a Dios, alguien que decida vivir de una manera diferente, de una manera distinta. Y esos estamos llamados a ser nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ese niño que nació en Belén, ¿sí?, creció, murió por nuestros pecados, se levantó de entre los muertos, para que tú y yo podamos tener la oportunidad de vivir y de ser justos y piadosos. Y Él promete, ¿sí?, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, Dios, cuando regrese a este mundo, cuando Jesús regrese a este mundo, hallará fidelidad, hallará ese remanente. Sí, amén. Sí, amén. Dios quiere que nosotros seamos de ese remanente. Simeón, Ana y los demás eran ese remanente. Sí, tú y yo tenemos que buscar precisamente eso. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te damos las gracias porque indudablemente eres bueno, Dios, y tus misericordias sobrepasan nuestra expectativa, sobrepasan lo que nosotros somos, Dios. Tiempos difíciles vienen, Señor, indudablemente. Tiempos complicados, Dios, donde el diablo va a hacer de las suyas, Dios. Está haciendo de las suyas. Y el ataque es directo contra tu iglesia. El profeta Joel dice: despertad a los valientes. Es tiempo de guerra. Tenemos que forjar espadas, lanzas, de las hoces, de nuestras herramientas de trabajo. Tenemos que
entender que estamos en guerra, porque un pueblo grande y numeroso viene como un río, viene como un torrente para destruir, para asolar, para robar, para matar. Pero Dios, tú levantas bandera, y tú, mi Dios, de la misma manera te levantas como poderoso gigante en defensa nuestra. Pero Dios, Señor, no podemos ignorar que tu ángel acampa alrededor de nosotros, pero acampa alrededor de los que le temen, aquellos que han decidido vivir bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, bajo tu ala, que moran, que viven con esa devoción, con ese amor, que han decidido vivir de una manera justa y que han decidido agarrarse completamente de ti, confiar solamente en ti, esperar solamente en ti. Sobre estos manifestarás tu gloria, sobre estos manifestarás tu amor, tu poder, la dirección y el cuidado de tu espíritu. Queremos ser de esos, Dios. Queremos desechar todo lo que estorba en nuestra vida, pecado, nuestro yo, renunciar a todo, Dios, y confiar y esperar solamente en ti, solamente de ti. Ayúdanos, Dios, que tu espíritu nos hable de una manera particular, específica, en las áreas en las que necesitamos es ser transformados, ser cambiados. Dejar a un lado, mi Dios, las discusiones vanas, necias, Señor, y pensar solamente en lo más importante, que es nuestra transformación, nuestra santificación. Ayúdanos, Dios, a vivir de una manera santa, de una manera justa, de una manera piadosa, en una buena relación contigo, y que se refleje en nuestras relaciones con los demás, que podamos ser ejemplo, testimonio claro, vivo de tu amor y de todo lo que tú eres. En un tiempo en donde nadie te busque, seamos los que te buscan. En un mundo y en un tiempo en donde nadie hace lo correcto, que seamos los que hagan lo correcto. En un momento y en un tiempo donde cada quien toma su propia decisión y vive a su manera, que nosotros vivamos, Señor, tomándote en cuenta a ti, viviendo a tu manera, a tu forma, a tu estilo. Que no seamos, mi Dios, Padre Celestial, como todos, que podamos ser como tú quieres, que Jesús siga siendo formado en cada uno de nosotros. Para eso vino Jesús, para libertarnos de este mundo, de una vana manera de vivir, y trasladarnos, Dios, a un reino de luz, donde brillemos, donde alumbremos a este mundo. Ayúdanos a librarnos de la cultura de este mundo, Señor, y a ir en contra de esa cultura, viviendo de acuerdo a tus principios y a lo que tú tienes para nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu paz reine en nuestros corazones, que tu espíritu nos guíe al arrepentimiento en las áreas que necesitamos, Dios, y que nos permita seguir recibiendo la consolación, Señor, en los momentos difíciles. Gracias, muchas gracias, porque eres bueno, porque tu bondad sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra expectativa, Señor. Y día tras día nos sorprendes con ese maravilloso amor y cuidado sobre cada uno de nosotros. Gracias, porque seguirás haciéndolo. En el nombre de Jesús, gracias por cada familia en esta tarde que está aquí. Que tu paz reine en sus corazones. Que la gracia, el amor y el cuidado de tu espíritu sea con cada uno de ellos, Dios. Y que les permitas crecer en gracia, crecer, Dios, en esa imagen de Jesús en sus vidas. En cada uno de nosotros, Dios, que Cristo siga siendo formado. Te bendecimos y agradecemos.